A lo largo de mi ministerio he encontrado que las familias cristianas enfrentamos crisis. ¿Es así o no es así? No me gusta decirlo. No sé si le puede poner allí, por favor. No me gusta decirlo, me gustaría no reconocerlo. Y probablemente algunas de nuestras visitas puedan decir, yo creía que entre estos santos que vemos aquí no hay problemas. Me gustaría poder decirles que no hay problemas, pero la verdad es que sí los hay. Y esta mañana he titulado al tema La familia cristiana en crisis. ¿Cómo es posible que aquellos que leemos la Biblia, que aquellos que estudiamos la palabra de Dios, que aquellos que venimos a la iglesia, que aquellos que sabemos cómo vivir correctamente, tengamos problemas en nuestros hogares? Dele por favor a la que sigue. A la que sigue. Esta mañana yo quiero preguntarles, ¿cómo es tu casa? Dígame alguno de ustedes qué ven en esa casa. ¿Qué ven? Podríamos decir que es una casa como feliz. Una casa feliz. ¿Qué es lo que hace feliz un hogar? ¿Qué es lo que hace feliz a una familia? Dígame alguno de ustedes. Los que integramos. Cuando reina el amor, buenos tratos y muchos otros factores más. Me gustaría poder decir, y ojalá esa fuera la experiencia de los hogares representados aquí, que todos nosotros tenemos una casa así. Pero como dije hace un momento, esa no es la realidad. He visto problemas entre los matrimonios que no creen en Dios. Muchos problemas. También he visto problemas entre los matrimonios que creemos en Dios. ¿Es así o no es así? He visto problemas aún entre las familias pastorales. Y debo decirles esta mañana que he visto problemas y serios en mi propio hogar. Por eso, lo que voy a compartir esta mañana no es una ficción, no es una imaginación, es una realidad, hermanos. Las familias cristianas estamos en crisis. Pero quisiéramos que fuera como la anterior. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué sucede? Ahora yo les pregunto, ¿cómo es tu casa? ¿Como esa o como esta? ¿Cómo es la casa de los miembros de la iglesia de Bisset? ¿Cómo es la casa de las visitas que nos acompañan? ¿Cómo vivimos? Debo decirles que Satanás tiene un objetivo en este mundo. Y uno de sus objetivos es destruir a las familias que creemos en él. Y su objetivo es mayor que con las familias que no creen en Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Apocalipsis 12:17 dice que entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Contra la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros, nuestros hogares, nuestros hijos, están en la mira del enemigo para destruirlos. Porque de esa manera Satanás gana mucho más cuando destruye a una familia cristiana que cuando destruye a una familia no cristiana. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué gana más cuando destruye a una familia cristiana? Afecta a la iglesia. Porque luego que nos destruye, luego que logra sus objetivos, Satanás nos levanta como trofeos para decir, el cristianismo, ¿qué cosa? No sirve, no sirve. Mira, quieres ir a esa iglesia y mira lo que hay allí. No creas que te va a ayudar mucho. Por eso, hermanos, los cristianos enfrentamos mucho más problemas que aquellos que no lo son. Gracias, hermano. El libro Patriarcas y Profetas tiene esta cita. Dice, desde antes del diluvio, Satanás hizo un premeditado esfuerzo para destruir a quienes. Entre las estrategias del enemigo, destruir a la familia era su prioridad. Porque cuando logra destruir a una familia, es como hundir a un barco. No solo se va a hundir el barco, se van a ahogar también probablemente quienes. Cuando Satanás destruye a una familia, no solo destruye a una pareja, destruye a los hijos. Hace unos meses atrás encontré a un joven, un fotógrafo profesional, se llama Omar, 32 años, fue adventista. Se bautizó cuando era un adolescente, como la mayoría de nuestros hijos se bautizan. Pero siendo un joven, tal vez de 17, 18 años, sus padres se divorciaron. A raíz de eso, él tiene un resentimiento contra Dios. Convivimos una semana en una misma casa. Y todas las noches le dediqué 2 o 3 horas porque quería animarlo a volver a la iglesia. Este joven, nacido en un hogar cristiano, no cree ahora en Dios. Y dice, no puedo creer en Dios. Dios no debe existir porque yo he sufrido desde que mis padres se divorciaron hasta ahora. En todas las culturas, en todos los continentes, cuando nos acercamos lo suficiente, vemos que hay personas que aunque estén sonriendo, ¿qué más dice, hermanos? ¿Qué más dice? En realidad se sienten, ¿qué cosa? Solos y heridos. Están resignados a mantener vínculos sin qué. Ustedes conocen el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Qué terrible es llegar a la iglesia enojado. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí muchas veces. ¿Les ha pasado, hermanos? Venir a la iglesia y que nos peleamos con la esposa o nos peleamos con los hijos, por la razón que sea. No estaba la ropa lista, no se apuraron y se nos hizo tarde. Por alguna razón, pero nos peleamos. Para mí lo más terrible ha sido ir a dar un seminario de matrimonios e ir mi esposa y yo sin hablarnos. Terrible, hermanos. Llegar a la iglesia y tenerle que sonreír a los hermanos y luego cantar el himno Paz, cuán dulce paz, cuando en realidad venimos, ¿de dónde?
venimos de una guerra. Tener que sonreírle a este hermano y tener que saludar al otro y tener que, pastor, ¿cómo está? Muy bien, hermano, muy bien. Qué bien. Hermanos, las familias cristianas, muchas, estamos en crisis. Lamentablemente, dije al principio, quisiera poder decir que todas las familias de esta iglesia y de todas las iglesias, que todas las familias adventistas rebosamos de felicidad. Pero diversos estudios demuestran que la realidad es otra. Que las familias cristianas tenemos tanta o más tendencia a tener problemas y a divorciarnos como las familias no cristianas. Entonces yo le pregunto, ¿qué caso tiene estar en la iglesia? ¿Tiene caso o no tiene caso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué? Vamos a ver después un poquito más. Entonces, mis hermanos, si hay crisis en la iglesia, si hay problemas en las iglesias, así como cuando hay una epidemia, hace algunos años en México hubo una epidemia de influenza, al punto que prohibieron reuniones en las iglesias. La gente no se podía saludar de mano y mucho menos de beso. Los sábados no hubo culto, más o menos un mes. Estuvimos todos que no había reuniones públicas porque la epidemia no quería que se avanzara. Y hermanos, si hay una epidemia, si las familias de la iglesia tenemos problemas, entonces, ¿qué hay que hacer? Si una casa se está quemando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo para apagar el fuego. Y si hay problemas en la iglesia, la pregunta sería, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hermanos, creo que este mes tendremos un poco de eso, de ayuda. Las familias cristianas necesitamos ayuda. Básicamente hay tres enemigos que están destruyendo los matrimonios. No sé si todos alcanzan a leer esos dardos, esos cohetes que van a caer allí. ¿Cuál es el primero? Insatisfacción. Vivimos juntos, pero no vivimos, ¿qué cosa? Satisfechos. Vivimos juntos, ¿por qué razones? ¿Qué nos detiene a muchas parejas? Y hasta lo decimos. ¿Qué nos detiene? Los hijos. Tengo un familiar que solo está esperando que su hijo menor esté un poquito más grandecito. Y ya tiene años y quisiera agarrarlo de la cabeza y estirarlo para verlo más grande. Porque su propósito dice, tan pronto vea que mi hijo puede enfrentar mi decisión, nos divorciamos. Nos divorciamos. Porque no soy feliz con mi esposa. Aun cuando a veces vemos a parejas que pueden llegar de la mano a la iglesia. Y a veces hasta envidiamos, ¿no es cierto? Algunas hermanas dicen, ay, ¿por qué mi esposo no es como el hermano tal? Tan cariñoso, tan amable. Si se acercara a la esposa le diría, se lo regalo y todavía le doy para la manutención, ¿no es cierto? O a veces los varones vemos a una hermana tan amable, tan sonriente, tan cariñosa, que decimos, ¿por qué mi mujer no es como esa hermana? Pero si le preguntáramos al marido, probablemente pensaría diferente. Hay mucha insatisfacción en los matrimonios. Pero no solo eso, también hay un alto índice de divorcios.
en los matrimonios de la iglesia. Lo que antes era un asunto muy difícil de hacer, hoy la sociedad lo ha hecho fácil. ¿Qué problema? Hace unos días platicaba con alguien que se iba a casar su hija y le dije, ¿y cómo se van a casar? ¿Con bienes? No tienen nada, pero no tienen ningún dinero ni nada, no sé. Pero ¿cómo se van a casar? ¿Con bienes separados o bienes mancomunados? Y la señora, la mamá, brincó y dijo, con bienes separados. Porque no sea que al rato él la deje o se divorcien y lo único que tienen es para dejarles una casita, pero a que a mi hija le quede la casa. O sea, de antemano, ¿ya qué cosa? Ya tenemos. Y ya hasta vamos acomodando dónde poner el pie, ¿no es cierto? Por si acaso las cosas no resultan. Pero otro problema, hermanos, es la infidelidad. Ya lo vamos a ver en algún momento. La infidelidad, sea física o sea emocional, duele tanto que se dice que una infidelidad es lo mismo que experimenta una persona que ha sido secuestrada y que lo tuvieron allá. Las secuelas de un secuestro son las mismas que vive una persona cuyo cónyuge le ha sido infiel, física o emocionalmente. Vamos a ver un poquito sobre la insatisfacción matrimonial. Hace un tiempo fuimos con mi esposa para dar un programa a parejas. Y la directora de vida familiar se acercó y nos dijo, hermanos, entre este grupo de santos que usted ve aquí, hay 12 parejas que están en proceso de divorcio. Y yo miraba enseguida a la curiosidad, ¿quiénes serán? ¿No es cierto? ¿Quiénes serán? Y yo los veía tan, como dicen, encaramelados, tan agarraditos de la mano y abrazados, que yo no pude descubrir quiénes eran. Pero en un grupo de 100 personas había 12 parejas que habían iniciado un proceso de divorcio. En realidad la satisfacción es tan baja. Hace un tiempo se estaba llevando a cabo un programa para parejas y los instructores hicieron la pregunta que yo no voy a hacer esta mañana. ¿Cuántos de ustedes son felices? Había 100 personas allí. ¿Cuántos de ustedes son felices? ¿Cuántos creen? A ver, alguien que me haga una propuesta. 15. ¿Quién da más? Solo 10 parejas de las 50 dijeron, nosotros somos felices. Pero el orador quiso llegar todavía más profundo e hizo la pregunta. Ahora, a esos 10, ¿cuántos de ustedes se volverían a casar con la misma persona si volvieran a nacer? Pónganse en pie a ver. ¿Cuántos creen, hermanos? 2. Solo 3 parejas dijeron, si volviéramos a nacer, nos volveríamos a casar con la misma persona. ¿Qué es? ¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué ven? A ver, alguien que me diga. A ver, mijo, ¿qué ves? ¿La pareja está aquí? Enojados. Hermano Pedro, ha llegado el momento de dividirse, ¿no es cierto? ¿Quién con quién? ¿Y qué con qué? Un divorcio suele traer consecuencias
que repercuten hasta la tercera generación. Por eso Dios en Malaquías dice, yo odio el divorcio. No hay tiempo para decir cómo afecta. Por eso, hermanos, gobernantes políticos están tratando de hacer algo. En el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, el gobernador declaró a su estado en un estado de emergencia matrimonial. Hay que hacer algo, porque el número de divorcios va cada vez hacia arriba. ¿Qué ven ahora en esa escena? ¿Qué ven? La infidelidad, dice Elena de White, fue una de las causas del diluvio. Cuanto más esposas los hombres tuvieran, más aumentaban. ¿En qué? ¿Y qué más? Hace un tiempo, un grupo de miembros de mi iglesia, médicos, se me acercaron y me dijeron, pastor, y si nosotros nos vamos a vivir allá a los países árabes, ¿la iglesia nos autorizaría que tuviéramos otras esposas? Las esposas dijeron, sí, no pueden con nosotras y quieren más. Este catedrático de la Universidad Autónoma de México dice que la infidelidad se está volviendo solo un problema de ¿qué? De tiempo y ¿qué? Y oportunidad. Ante esta problemática, ¿cuál es la esperanza para las familias cristianas, hermanos? ¿Cuál es la esperanza para nosotros? ¿Qué esperanza para nuestros hijos? Los padres, ¿animamos a nuestros hijos a que se casen o mejor que no se casen? Si esta es la problemática que existe en el mundo de hoy, entonces, ¿vale la pena casarse o no? Sí, a pesar de todo, sí. ¿Cuánto creemos que sí, hermanos? Bueno, algunos no los veo muy animados, pero igual, yo creo que sí. Porque aún hay esperanza, hermanos. No todo está perdido. Nosotros tenemos una esperanza. Hay una promesa en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, esta es una promesa de Dios, que en los últimos días el Señor hará algo maravilloso, algo especial por nuestras familias. En el tiempo de Esdras y Nehemías la situación se había vuelto dramática. Nehemías y Esdras habían encontrado que muchos de los judíos habían tomado esposas extranjeras y había que hacer algo, había que expulsarlos. Y la situación era tan grave que dice que no sabía Nehemías qué hacer. Entonces se levantó un hombre de la congregación llamado Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y le dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas qué cosa, hermanos, mas aún hay que, aún hay esperanza para Israel. ¿Cuál es la esperanza? ¿Quién es la esperanza para nosotros, hermanos? Al leer los evangelios, por lo menos encuentro 7 u 8 referencias, y ustedes van a recordar algunas, de hogares a los que Jesús visitó personalmente. Debió haber visitado muchos más, pero en la Biblia se citan algunos de ellos. Díganme algunos de los hogares que Jesús visitó. La casa de Zaqueo. Ya lo vamos a ver en la semana de vida familiar. Vamos a ver cada uno de estos casos por separado. ¿Qué otro hogar visitó? La casa de Pedro, la casa de Jairo, la casa de Marta, María y Lázaro, la casa del fariseo, de Simón el fariseo.
Pero me llama mucho la atención que cada uno de los hogares que Jesús visitó fue para hacer una bendición en ese hogar. En la casa de Jairo, ¿qué bendición dejó? ¿Qué bendición dejó? Resucitó a la niña que había muerto. En la casa de Pedro, sanó algo que Pedro nunca le perdonó, dicen, ¿verdad? Sanó a la suegra. En la casa de Zaqueo, ¿qué hizo en la casa de Zaqueo? Ahí llevó, ya lo vamos a ver, cuando estudiemos ese tema, ahí llevó lo más maravilloso. Cuando terminó la fiesta, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La esperanza, hermanos, está en Jesús. Fue a la casa de Marta, María y Lázaro y allí dejó su sello, resucitando a su hermano. Fue a la casa de los discípulos que iban a Emaús. ¿Por qué no abrimos la Biblia? San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer solo una parte. Versículo 28, San Lucas 24, 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. De Jerusalén a Emaús hay 11 kilómetros. Habían recorrido ese camino Jesús y sus discípulos, y los dos discípulos. Habían iniciado el camino con un rostro apesadumbrado. La esperanza de Israel, el que creían que era el Mesías, había sido crucificado. Y miles de peregrinos terminaron la fiesta de la Pascua creyendo que el fin, la esperanza para ellos se había acabado. Entre ellos iba Cleofas y ese otro hombre, ese otro discípulo. Y esa tarde caminaron rumbo a Emaús. Jesús les abrió las Escrituras. Pero llegó el momento en que llegaron a la casa. 11 kilómetros le parecieron demasiado cortos. Y Jesús hizo como que se iba de largo. No porque él no quisiera quedarse, sino porque Jesús es un caballero. Y él nunca se queda en un hogar a menos que se lo pidamos. Nunca se queda en el corazón de una persona cuando la persona no lo quiere. Y llegaron allí. Y él hizo como que seguía. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ¿qué cosa? Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. No le tuvieron que pedir 2 veces, hermano. No tuvieron que rogarle, no tuvieron que ofrecerle dinero, ni siquiera le dijeron, mira, si te quedas, tenemos, ¿qué comida colombiana? ¿Sancocho o qué? No le dijeron, hay sancocho si te quedas, o hacemos arepas. No, hermanos, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Él está deseoso de quedarse en nuestros hogares y quedarse permanentemente. Y Jesús entró. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, regresaron ¿a dónde? ¿Cuántos kilómetros? 11 kilómetros. Se caían, se levantaban, era de noche, pero ¿qué importaba? Ya no era el rostro apesadumbrado de 2 discípulos derrotados, ahora era el rostro
de dos hombres que habían reconocido que Jesús vivía, que había resucitado y que estaba allí. Mis queridos hermanos, muchas familias todavía vivimos como si Jesús estuviera crucificado. Muchas familias todavía vivimos como si Jesús estuviera muerto. Pero gracias a Dios que no es así. Jesús vive y es una realidad. Y quiere quedarse en la casa de cada uno de nosotros. Porque quiere llevar bendición a un esposo mal encarado, como cuál de los que está aquí. No encuentra ninguno. Para una esposa celosa, para un hijo desobediente, Jesús tiene la solución. Es cierto que hay crisis, pero también hay bálsamo en Galaad. Y Él lo ofrece gratuitamente a todos nosotros. ¿No les gustaría, hermanos, esta mañana invitar a Jesús a sus casas? ¿Cuánto nos gustaría? Que pudiera cambiar el ambiente de nuestra casa, el ambiente de nuestra familia, que pudiera transformar nuestros corazones y que pudiera lograr que en nuestra casa reine la felicidad y la salvación. Que Dios nos bendiga en esta mañana.